Shalom Akim, Kal Halayim, Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Har, Rakakodash. Doble honores a los apóstoles de GMS y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es el tercer templo, porque mayoritariamente se cree que el tercer templo es algo físico, cuando en realidad el tercer templo está siendo construido espiritualmente. No debemos ser carnales y pensar que el tercer templo debe ser construido por hombres, como así hacen algunos individuos como Donald Trump, o me parece que estos mormones construyeron el supuestamente tercer templo físico en Perú, cuando en realidad todo esto es espiritual, porque el tercer templo representa al remanente, a su elección, y no es algo físico como dije antes, sino que esto es espiritual. Y voy a ir aquí a leer un poquito de información sobre lo que es el tercer templo. Dice: el primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir al tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Fue saqueado por el faraón Sisac en 925 a.C. de Yahushai y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en 587 a.C. de Yahushai, mientras que el segundo templo, mucho más modesto, fue completado por Zorobabel en 515 a.C. de Yahushai y consagrar por Judas Macabeo en 165 a.C. de Yahushai, construido y ampliado por Herodes. El templo fue a su vez destruido por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70, en el sitio de Jerusalén, durante la revuelta de los celotes. Su principal vestigio en el muro de las lamentaciones, también conocido como Kotel o muro occidental. La escatología hebrea establece que el tercer templo en Jerusalén será reconstruido con el advenimiento del Mesías del judaísmo. Y hoy en día mucha gente anda queriendo construir ese tercer templo, y como dije, es espiritual. Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y cuando la escritura dice en aquel día, se refiere a en estos días, en el presente, donde está siendo construido. Básicamente nosotros como piedras, como ladrillo, estamos edificando a otros hermanos, y así construimos ese templo de forma espiritual. Dice Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Entonces dice que básicamente que el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y que dice la escritura que Dios no habita en templos hechos de manos de humanas. Entonces no es en un lugar físico, sino que ese tabernáculo somos nosotros mismos, somos como ese ladrillo que en conjunto es básicamente la elección. Y voy a ir aquí a Apocalipsis, a 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Yahushai. Entonces cada uno de nosotros somos como esas como esa piedra, una piedra viva, como dice aquí. Vosotros también como piedras vivas. Entonces nosotros, el electo, porque tenemos la esperanza de que somos parte del electo, cada hombre es básicamente una piedra viva para edificar este edificio espiritual. Dice aquí Apocalipsis 11:9: los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio.
y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Y nosotros estábamos espiritualmente muertos, pero después de 350 años, el Señor sopló ese entendimiento, básicamente nos refrescó de quiénes éramos nosotros, de quién es nuestro poder, Yahweh, Bahashim Yahushai, sus nombres. Y básicamente el Señor está usando los hombres de GMS, empezando por Abba Vivens. Empezaron por ellos, desde que ellos se han levantado, este edificio ha sido construido. Básicamente cada uno edificando a otro hermano, es como la forma de cómo este edificio se está construyendo. Hechos 5:36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien al que se agregó un número de como 400 hombres, el cual fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llenó en pos de sí a muchos pueblos. Este también pereció, y todos los que le obedecen fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis deshacer, no sea tal vez hallaos luchando contra Dios. Entonces aquellos que son como burladores o estas personas que vienen a pelear contra la palabra de Yahweh Bahashim Yahushai, ellos básicamente están peleando contra Dios, porque están yendo en contra de este templo que está siendo construido. Entonces pues básicamente es eso de que este templo está siendo construido por hombres, o sea, pero de forma espiritual. O sea, cuando un hermano edifica a otro, él es como una piedra que está edificando ese tabernáculo espiritual. Y así es como el tercer templo está siendo construido, cuando ese tabernáculo de David vuelva a ser básicamente levantado. Y con eso quiero dar honor y gloria a Yahweh Bahashim Yahushai, Bahashim Harvah Kodash. Doy honores a los apóstoles de GMS y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Shalom Makeni.